Desde la Ciudad de México, para todas las naciones, esto es Vida Nueva para el Mundo. Bienvenidos. Muy bien, bueno, estamos con la serie Creados a la Imagen de Dios. Esta es una serie, esta es la cuarta parte de esta serie tan importante y tan profunda, porque no nos imaginamos nosotros la profundidad de los pensamientos de Dios. Imagínense nada más, en este libro se encuentran los pensamientos del Creador de todo el universo, de aquel que nos sustenta, de aquel que los millones de galaxias, billones de estrellas que existen a nuestro alrededor, Él las creó, y donde nuestro cerebro y nuestro pensamiento y nuestra intelectualidad, inteligencia y sabiduría es la de un caracol o la de un ratón comparada con los pensamientos y los caminos de Dios, que son más altos que nuestros pensamientos y que nuestros caminos. Y es increíble que mientras más nos acercamos en el siglo XXI a todos estos descubrimientos científicos y tecnológicos, podamos darnos cuenta que Dios preparó el tiempo para que el conocimiento pudiera elevarse sobre todas las cosas de todos los siglos y de toda la historia en el siglo XX. Fue en el siglo XX donde comenzamos a brincar del burro al motor de gasolina. Desde Adán hasta 1902, 1904, que se construye el primero carro Ford de gasolina, modelo T, a 25 kilómetros de distancia. En 1905 los hermanos Wright, norteamericanos, hacen la primera tentativa de volar. En 1929 se descubre la penicilina por el doctor Alejandro Fleming. 1945 el doctor Enrico Fermi y Oppenhauer comienzan a trabajar en el proyecto Manhattan, bombardeando el uranio 235 para producir la fisión nuclear y las primeras dos bombas atómicas que, como todos sabemos, se soltaron en Hiroshima y Nagasaki, puertos japoneses. 1957 la primera plataforma espacial. 1969 llegamos a la luna. 1970 comienza y 80 la red de los teléfonos celulares iPhone. Entramos al internet y ahorita en el siglo XXI, ¿qué nos sorprende? Todo este conocimiento que no tuvo lugar en más de 5.500 años ha tenido lugar en el siglo XX en menos de 50 años. Pero el descubrimiento más grande de toda la historia, científicamente hablando, tuvo lugar en 1954, cuando el doctor Samuel Crick y el doctor Watson, norteamericanos, descubren la hélice del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Para todos aquellos que no han podido ver las conferencias anteriores, estamos nosotros tratando de demostrar con esta serie, les recomiendo las conferencias anteriores, Creados a la Imagen de Dios, de que fuimos diseñados por un Dios que colocó información en cada una de las billones de células que tenemos. El cuerpo humano está formado por billones de células. En cada célula del cuerpo humano se encuentra el ADN. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, una célula tiene un núcleo y dentro del núcleo se encuentran los genes y se encuentran las cromosomas, y dentro se encuentra el ADN, que es como un reguilete, como una escalera que va subiendo y donde se desenvuelve con las cromosomas y con los genes, y es en los genes donde está la información de tu mamá y la información de tu papá.
Y cuando hemos penetrado a través de los microscopios electrónicos para descubrir que cada célula de los billones que tienes en tu cuerpo y que yo tengo en mi cuerpo, se encuentra una información codificada. En otras palabras, dentro de las células de tu cuerpo está escrito quién eres, el color de tus ojos, el color de tu pelo, tu estatura, y hemos heredado características físicas, y por eso tienes las orejas de papalote de tu abuelo o la nariz de cotorro africano de tu papá. Y no solamente hemos heredado características físicas, color de ojos, de piel, etcétera, etcétera, sino que también hemos heredado características emocionales. Es igual de berrinchuda que la mamá, no trae el liderazgo de su papá. Y vemos nosotros que precisamente por estar conformados físicamente y emocionalmente, ahí se encuentran en los genes esta información. Pero lo más sorprendente es lo siguiente, que como la Biblia nos revela que somos un espíritu, tenemos un alma donde se encuentran las emociones y los sentimientos, y estamos dentro de un cuerpo. Es lógico que si heredamos características físicas, como comenzó sus experimentos Gregorio Mendel en 1860, que fue el primer hombre que comenzó a penetrar en la investigación de la herencia. Comenzó a mezclar chícharos y a darse cuenta que los chícharos heredaban ciertas características de los otros chícharos, y ahí se paró casi un siglo la investigación genética, hasta que en 1954, ya con el microscopio electrónico, descubren el ADN y la hélice que forma la información que tú y yo tenemos. Si somos un espíritu, entonces es lógico que hemos heredado características espirituales también. Y es maravilloso que nosotros podamos ver este libro, damas y caballeros, señores astrofísicos que escuchan esta conferencia ahorita en 58 naciones del mundo, señores científicos, genetistas, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, que la Biblia, en los primeros versículos del libro del Génesis, escrita hace casi 4500 años, Dios haya establecido antes de 1860, antes de que los doctores Crick comenzaran a penetrar en el ADN, que Dios establece las leyes inexorables de la genética. Y dice el versículo 11 del capítulo 1 del Génesis: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Versículo 20 y 21. Y dijo Dios, produzcan las aguas, o sea, la misma ciencia corrobora que la descripción del Génesis es apegada a los descubrimientos del siglo XXI. Que el agua comenzó en el agua la vida, que las aguas produzcan seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas según su género, y toda ave según su especie. Y vamos con los animales. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Versículo 25, e hizo Dios a los animales según su género, según su especie. Dios establece antes de Gregorio Mendel y antes de todos los descubrimientos de estos últimos siglos, las leyes que se comienzan a descubrir hace menos de un siglo. Que tenemos una información que impide mi ADN, que yo sea chango, que sea gorila, que sea puerco, que sea chivo, que sea camello. La información que tienen los camellos les impide su ADN que sean elefantes. Y el ADN que tienen los elefantes les impide que sean
rinocerontes. Y el ADN de los caninos, hay perros Rottweiler, pastor alemán, gran danés, pero son perros, son caninos, no son felinos. Y el ADN de los caninos es diferente al de los gatos, de los tigres, del gato montés, porque son felinos. Y vemos nosotros que todas las especies en las cuales está repartida la vida, que de acuerdo a 1 Corintios 15 son las especies de los seres humanos, las especies de los animales del campo, las especies de los peces y las especies de las aves. Dios produce en estas 4 áreas 4 cuerpos diferentes. A nosotros nos da un cuerpo, a los seres humanos, que está relacionado con el oxígeno que estoy ahorita respirando, me capacita para que yo pueda seguir viviendo. ¿Por qué? Porque el aire está formado de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, y la mezcla de los gases es perfecta para que tú y yo respiremos, y nuestros pulmones están diseñados y los alveolos pulmonares para asimilar esa composición de gases que Dios combinó en el aire y que no están en la luna, ni en Marte, ni en ningún otro lado. Y nuestros cuerpos fueron diseñados para comer de las plantas, para comer de las frutas. Las uvas tienen los antioxidantes, las naranjas tienen los cítricos, la papaya tiene las proteínas que necesitamos para la flora intestinal. Y vemos que todo lo que el hombre necesita en el campo, en las frutas, en los árboles, en las plantas, todo fue creado relacionado para mantenernos vivos. Las aves fueron diseñadas para que todas volaran diferente, pero son aves. ¿Ves, por ejemplo, el chupamirto o el pájaro carpintero que agarra las alas así y no se mueve? Y ahí está esforzándose el pájaro carpintero, moviéndolas a unas centésimas de segundos impresionantes. Y vemos a las águilas a más de 10 kilómetros de altura, viendo desde arriba a más de 5 o 6 kilómetros los ratones o los peces, sin tener que esforzarse, se avienta al espacio, y el aire que está alrededor del águila hace que solamente extienda sus alas y pueda el águila desplazarse sin ningún esfuerzo para poder volar en el aire. Y cuando Dios dice en Isaías 40:31, los que esperan en Jehová tendrán alas como los chupamirtos, ¿eso dice? Como los pájaros carpinteros, ¿eso dice? No, Dios escoge en las mismas aves la clase exacta que necesitamos nosotros compararnos, para que cuando tengamos los problemas no seamos como los pájaros carpinteros. ¿Y qué voy a hacer? Y esto y el otro, y dame mi chocho, y échame una copa de tequila, y ya me voy con otra mujer, y me voy con otro hombre. No, cuando nos enfrentamos al mundo que tenemos un acondicionamiento alrededor espiritual, donde simplemente extendemos los brazos y le decimos: Papito santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo no voy a cambiar a mi esposa, a mi esposo, no voy a tener un mejor trabajo por mis propios esfuerzos. Señor, quiero descansar, quiero volar como las águilas, quiero desestresarme, quiero entregarte toda mi ansiedad sobre de ti, porque mientras más preocupaciones y más estrés, lo estoy llevando al centro de esta conferencia, mientras más estrés y más preocupaciones permitamos tener en nuestra vida, más nos estamos desgastando física, emocionalmente y con la información del ADN. Hay un desgaste en nuestras células que apenas los genetistas y los científicos están comenzando a descubrir, que el ADN que nosotros tenemos ha perdido cantidad de información desde Adán hasta nuestros días. Y vamos a comenzar, para poder tener una base mucho más, tanto científica como teológica como bíblica, acerca de estas conferencias,
que ya vamos a dejarnos de la lechita y vamos a ver la profundidad tan maravillosa que sorprende a los mismos científicos, a los mismos astrofísicos, a los mismos genetistas a nuestro alrededor, que ellos no tienen el conocimiento que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y que ahora comienzan a darse cuenta que está relacionado con los descubrimientos que ellos hacen. La Biblia anticipándose con siglos de muchos anteriores a los descubrimientos, a lo que la ciencia el día de mañana acaba de descubrir. Vean ustedes en el libro del Génesis, los que traigan su Biblia. Los que no traigan su Biblia les aconsejo que se sienten junto a un cristiano. Es increíble venir a la iglesia sin Biblia. Increíble, no lo puedo entender. No lo puedo entender. Imagínate ir a un partido de fútbol sin la pelota. Necesitamos entender que necesitamos amar la palabra de Dios y tomar notas y traer una libreta y estar apuntando y estar captando las maravillas de la Biblia. Y eso es lo que vamos a ver, cómo enriquece nuestra capacidad tanto de inteligencia, de sabiduría, de intelectualidad y de sanidad mental. ¿Escucharon la última frase? Sanidad mental. Está relacionada con la información que tengamos de la Biblia. La sanidad mental está relacionada con la información que tengamos de las Sagradas Escrituras. Lo vamos a ver en Romanos 12, versículo 2. Pero veamos antes aquí en Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva son creados, su ADN contenía ¿qué clase de información? La información que Dios puso en Adán y en Eva era una información codificada divina. En otras palabras, Adán, estamos seguros, tenía un conocimiento del 90, 95, tal vez 100% de la capacidad que Dios le puso al ser humano del universo. Adán tenía el conocimiento para haberle dado nombre a más de 3,000, 4,000 especies diferentes de animales, de aves, etcétera, etcétera. La capacidad intelectual de Adán y Eva, si decimos que era el 10%, la podemos comparar con lo que Alberto Einstein dijo hace algunos años, que posiblemente el ser humano actualmente tenga un coeficiente intelectual de tal vez un 7 u 8%. O sea que hemos perdido, síganme con mucho cuidado, hemos perdido más del 90% del conocimiento de Dios. Muy bien, Adán y Eva tenían este coeficiente, y lo más increíble de todo esto, santos de Dios, es que cuando Dios crea a Adán y Eva, les dice a Adán y Eva, toda la creación a su alrededor, quiero que me entiendan muy bien, entiéndanme muy bien, los animales antes de que Adán pecara no mordían, los leones no rugían, no había maldad, no había depredadores en el mundo animal. Las rosas no tenían espino, el mundo vegetal no había veneno, las víboras no inyectaban veneno. Todo era un mundo perfecto. Pero esto es asombroso, que cuando Adán y Eva pecan, su ADN de Adán y Eva comienza a ser borrado. Del conocimiento de Dios se comienza a borrar dentro de nosotros la información divina, porque nos desconectamos con Dios, y al mismo tiempo que el ADN del ser humano es afectado el ADN así de la creación a nuestro alrededor. Y cuando el pecado entra, las rosas brotan espinas, los animales depredadores se vuelven feroces, comienza todo a contaminarse por culpa de nosotros. Sucedió un cambio de genética
en la creación a nuestro alrededor. Dice en Génesis capítulo 3: al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás, maldita, esta palabra maldita, apúntalo, es la palabra hebrea arar, como si arar la tierra, A-R-A-R, arar, así en el hebreo, arar, y significa impedir el avance o el crecimiento. Cuando hay alguna maldición hacia algún ser humano, es una fuerza invisible espiritual que te evita y te impide prosperar. Como dice mi tierra, que no pasas de perico perro. No pasas de que te digan Gutierritos de Tlalnepantla. Hay fuerzas invisibles que a muchos seres humanos les impiden alcanzar las metas que ellos quieren. ¿Qué quería ser? Artista, quería ser deportista, quería ser futbolista, quería tener un negocio, y fracaso, y te das cuenta que hay poderes invisibles y eres una persona tal vez muy inteligente o eres un artista. Miren, una vez estábamos mi esposa y yo en Madrid, en España, con nuestros hijos, y estábamos saliendo del Museo de las Américas de Madrid, precioso museo, y encuentro, a mí me gusta mucho la guitarra clásica y toco un poco de música clásica, me encanta el flamenco en la guitarra, y comienzo a la salida del museo a oír una persona tocando flamenco, sentado en la banqueta con cuerdas de nylon en su guitarra valenciana. Pero dije, qué bárbaro, ni Briviesca, ¿verdad? Ni David Moreno, todos los grandes artistas de la guitarra, pero una increíble facilidad, y la malagueña y todo, y estaba pidiendo que le dieran limosna, de 40 años de edad. Y este hombre es un genio en la guitarra, y sin embargo, ¿por qué hay tantas personas como él? Una vez estábamos en Nueva Orleans, también hace mucho tiempo, y vas caminando por las calles de Nueva Orleans, hace como 7, 8 años, más o menos, y en cada esquina de Nueva Orleans te encuentras unos saxofonistas negritos tocando jazz que no te la acabas. Impresionante, dices, oye, estos hombres son para estar en una orquesta, pero todas estas personas no tuvieron las oportunidades que tal vez tú has tenido o yo he tenido o no hemos tenido, para destacar en medio de los miles de futbolistas, de guitarristas, de músicos, de artistas que no tuvieron, se le llama en ellos la suerte que tuvieron otros de alcanzar el éxito. Y otros lo atribuyen, ¿verdad? Bueno, pues es que me fue por esto, y se dedican al alcohol o se comienzan a amargar, etcétera, etcétera. La cuestión es la siguiente: hay poderes invisibles que influyen en el ser humano y que la Biblia nos corre la cortina. Apocalipto, en el griego apocalipsis, que significa descorrer el velo, nos descubre la Biblia y nos permite asomarnos en el mundo que el mundo no puede ver sin el Espíritu Santo, las cosas que están a nuestro alrededor, que son más reales que tú y que yo, porque lo que no se ve, dice Hebreos capítulo 11, es más real que lo que se ve. Muy bien, vemos entonces, la tierra es maldecida por el pecado, y el pecado de Adán cambia el ADN de toda la creación del universo. Veamos ahora rápidamente en Romanos capítulo 8. La misma verdad expuesta por el apóstol Pablo, y dice así, Romanos capítulo 8, versículo 18 en adelante. Tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Escuchen, porque el anhelo ardiente ¿de quién? De la creación, o sea, como si la creación estuviera viva, como si las plantas y los árboles estuvieran esperando también lo que vamos a ver más adelante. El anhelo ardente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Qué tremenda verdad se encuentra aquí, tan profunda. Momento, porque la creación fue sujetada
a vanidad. La palabra vanidad significa sin significado, sin valor y sin propósito para vivir. Apúntalo. Vanidad es una palabra que significa hueco. Y está hablando de que la creación a nuestro alrededor, crecen los árboles y crecen las flores en la tarde, y qué linda margarita, qué linda azucena, qué linda rosa, qué lindas palmeras, y llega al atardecer y toda la belleza de la flor se comienza a marchitar, los árboles se comienzan a marchitar, todo se comienza a apagar y se regresan otra vez a la tierra de donde salieron todos ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede mantener la belleza en el mundo que nos rodea? ¿Por qué no podemos tener rosas más que metiéndolas en un jarrón con agua? ¿Por qué todo a nuestro alrededor está en un proceso que en la física se le llama la entropía? Y la física tiene otras leyes que son las que gobiernan todas las demás leyes, que significa la ley de la termodinámica, las leyes de la termodinámica. La primera y la segunda ley de la termodinámica establecen que todo tiene un proceso de descomposición, de oxidación, de que se echa a perder. Tu carro se le tienes que cambiar la batería, a un carro tenemos que cambiarle las llantas, a la casa la tenemos que pintar, todo se oxida, todo se echa a perder. Nuestro cuerpo está en un proceso de descomposición desde que nacemos. Cada vez vemos menos, cada vez oímos menos, cada vez percibimos menos, cada vez el corazón late con más trabajo. Todo a nuestro alrededor está en un proceso de entropía, de descomposición, de oxidación. ¿Por qué? La Biblia es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen en los billones de librerías en el mundo entero, que nos explican la razón de la que la Biblia llama la muerte. El universo se está expandiendo, las galaxias cada vez se separan más las unas de las otras. Las estrellas, va a llegar el momento en que van a perder su brillo y van a ser puros gases nada más, y el universo está condenado a la desintegración total. Todo el universo, todas las flores, las aves, todo lo que nos rodea está bajo un juicio, una condenación de destrucción. Y la Biblia lo atribuye al pecado humano, a la rebelión de nosotros contra nuestro Creador. Nos rebelamos con nuestro Creador y la naturaleza se vuelve en nuestra contra. Y hemos llegado, la historia humana, a un punto actualmente donde el matrimonio ha sido redefinido, donde se está hablando ya de un mundo de transgénero, donde la organización de pederastas en Estados Unidos está demandando ante la Corte de Estados Unidos que si a un hombre le gusta una mujer y a otro le gusta un hombre y a otra mujer una mujer con una mujer, a ellos ¿por qué no les van a gustar los niños? Es un mundo autodestructivo. ¿Por qué fumamos? ¿Por qué nos emborrachamos? ¿Por qué nos divorciamos? ¿Por qué golpeamos a nuestros hijos? ¿Por qué nos vamos contra nuestros padres? ¿Por qué traicionamos a las autoridades civiles? ¿Por qué los gobiernos no se pueden gobernar? ¿Por qué tanta corrupción? Vivimos en un mundo en descomposición. Nada se va a componer, ningún líder, ningún partido político, ningún gobierno. ¿Por qué? Porque es una ley. Es una maldición que cayó sobre el universo. Y continúa Pablo explicando, versículo 20, Romanos 8, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué cosa? Y aquí se le llama esclavitud
de corrupción, lo que la física califica como entropía. La Biblia le llama corrupción, la esclavitud, la ley de la corrupción, antes que se descubriera la primera y la segunda ley de la termodinámica. Hay una esclavitud, somos siervos de la descomposición. ¿Por qué fumas, compadre? Porque me gusta. Pues ¿qué no sabes? Que cada vez que le haces te estás amolando las encías, los dientes de la laringe, el esófago, la tráquea, los pulmones, los alveolos pulmonares. Sí, yo sé que me estoy envenenando. Oye, espérame tantito, ¿tú eres un ser humano o eres un loco salido del psiquiátrico? No, soy un ser humano y tengo trabajo y todo. Y entonces, ¿por qué si tienes ese conocimiento del daño tan grande que te hace el humo, por qué lo sigues haciendo? Y te van a contestar, porque me gusta. Es preferible, te contesta la persona, darle gusto a mis pasiones y a mis placeres que a mi razón. Entonces, ¿qué dilema tan grande? ¿Somos o no somos razonables? ¿Es verdad que la razón gobierna al hombre? Mentira, no es cierto. No es cierto. Nunca la razón ha gobernado al ser humano. Si la razón nos gobernara, dejaríamos de pelearnos y de haber guerras y de autodestruirnos cada día los unos contra otros. Somos una raza en extinción que si Cristo no regresa en los próximos meses o en los próximos años, nos acabaríamos. Así como el universo está condenado a la desaparición, nosotros estamos condenados a autodestruirnos con una guerra mundial. Pero la Biblia nos muestra que antes de que lleguemos a ese punto catastrófico y que sean destruidas casi 2/3 partes de la humanidad por las bombas nucleares, Jesucristo va a regresar para impedir que la raza humana se siga extinguiendo por sí misma. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una. He oído por ahí, no me acuerdo en qué canal de televisión, creo que fue en Discovery Channel, que las plantas reaccionan con la música, que hay árboles que reaccionan a la música. Esa vida vegetal, de alguna forma, la música que escucha reacciona a ello. Que los animales, los peces, bueno, increíble todo lo que están descubriendo acerca de lo que nos rodea. Y aquí se nos muestra hace 2000 años que fue escrito Romanos, hace 2000 años el apóstol Pablo escribió el libro de Romanos, que la creación alrededor de nosotros está llorando. Aunque nosotros no oigamos a los árboles, ni a las plantas, ni a las rosas, está llorando alrededor la tierra. El planeta Tierra está ahorita, ya no los aguanto. Contaminados los océanos, contaminamos el aire, contaminamos todas las plantas, toda la vegetación, toda la comida. Nosotros, el ser humano, el ateo, el agnóstico, y que Richard Dawkins y Nietzsche y por aquí y por allá, y que vamos a tener la respuesta para todos los problemas, somos unos pobres administradores sin que nos demos cuenta el grandísimo daño que hemos hecho al haber sacado a Dios de la ecuación de nuestras vidas y de nuestra sociedad. Sabemos que la creación gime a una y está con dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. Así es, aún nosotros siendo cristianos. Oh Dios, cuántas veces, solo Dios es testigo, he llegado yo y has llegado tú a tu cuarto, a tu cama, y caigo de rodillas llorando, agarro una almohada y me pongo a llorar con la almohada y a decirle, Señor, esto y aquello y estos problemas, oh Dios, echando toda mi ansiedad. Yo sé que no está en mis fuerzas todas estas cosas, pero cada día nos damos cuenta que somos insuficientes para solucionar nuestros problemas individuales, mentales, físicos, familiares, nacionales, porque no somos dioses. No somos dioses. Somos criaturas indefensas, vulnerables. Necesitamos a Dios. Y venimos a la Biblia y Él nos da la medicina. Por nada estén afanados. Oye Dios, bájate para que veas el mundo donde yo estoy. ¿Vives en Tepito?
Vives donde yo vivo, Señor, para que a ver si no vas a estar afanado. Y eso es una cosa. Viví, te contesta Cristo, del imperio romano, cuando los gobiernos nunca habían sido tan destructivos, tan crueles y tan sanguinarios, que los echaban a los leones a ustedes para que se los comieran, y aplaudía el mundo entero del odio que tenían a los cristianos. Así que no me vengas a decir que no viví en un mundo como el tuyo, porque Jesús padeció más allá de lo que nos imaginamos para que pueda compadecerse de nosotros. Y es esa compasión de Dios la que la ha movido a darnos la medicina en la Biblia. Por nada estés afanado. Cuando tengas afán, cuando tengas un problema que tú sabes que no puedas solucionar, por favor, te lo suplico, dice Dios, nunca recurras al alcohol para emborracharte y huir de tu problema. No recurras a las drogas. ¿Qué son las drogas y qué es el alcohol? Anestésicos que el mundo usa para huir de la realidad. Porque la realidad es tan cruel y tan fuerte que si no me he llevado la realidad y no me pongo como don Teofilito ahorita hasta por acá, ¿verdad? Y me doy un pasonzototote y un cruzonzototote, y cuando se te pase la borrachera y se te pase todo, aterrizas otra vez y tu estado es peor que el primero. ¿De qué te sirvió haber escapado 2-3 horas de la realidad por las drogas o por cosas alucinógenas o el alcohol o ya me voy con otra mujer, ya me voy con otro hombre? Son puertas falsas que usan los cobardes. ¿Qué es el cristianismo? Es un proceso en el cual estamos siendo fortalecidos interiormente para estar aguantando la presión de afuera hacia adentro que el mundo cada día influye sobre nosotros. Malas noticias, cayó el peso, esto y el otro, corrupción de los gobernantes, esto y el otro, heladas, temblores, tsunamis. ¿Y quién puede ser capaz de aguantar tantas cosas y seguir caminando? Gloria a Dios, te alabaré. Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. No temeré lo que el hombre me pueda hacer. Aunque un ejército me rodeare, aunque el paso cayere y viera las montañas, Salmo 46, traspasarse, no tendré miedo, simplemente porque aunque ande en valle de sombra de muerte, tú, Señor, estás conmigo. Y mientras dentro de mí tenga la fortaleza, soportaré todo, porque nunca me dejarás ni me abandonarás. Dios nos quiere blindar. Dios nos quiere blindar para soportar hasta el final. De ahí las exhortaciones, Hebreos capítulo 6. Pero es necesario que muestren la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis como aquellos perezosos, porque a través de la fe y la paciencia heredamos las promesas. Hebreos 10, no perdáis vuestro galardón. Hay una recompensa, chenchito, chencha, síguele empujando, no te rindas, no te dejes vencer por las circunstancias. Yo no te voy a dejar, no temas, no tengas miedo, pequeña manada. Yo soy tu pastor, nada te faltará. ¿Qué es lo que nos falta? Por nada estar afanados. Y cuando tengamos ese afán y esas presiones que son continuas, ¿cuál es la medicina de Dios? Híncate. Dobla tus rodillas. Filipenses 4, 6 y 7. Híncate. Señor, ya no aguanto a mi suegra, a mi suegro, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Este problema, que me quedé sin trabajo, Señor. Tengo 10 chavos que mantener, 10 chilpayates que comen por 5 cada uno. Ayúdame, Señor. Cuando Dios ve que cuando viene el ataque a tu vida y la presión, tú no recurres a la puerta falsa. ¿Sabes cómo se llama eso? Vivir por fe. ¿Sabes por qué no huyes como toda la gente lo hace? Porque tienes fe. Y sin esta fe es imposible agradar a Dios. Romanos capítulo 11, versículo 6. Es imposible. Entonces, cuando Dios ve la fe y cuando Dios ve que creemos, ¿qué es la fe? Creer lo que Él dice. Esa es la fe.
Y Señor, estoy afanado y la orden desde el comandante no quiere que no puedo seguir afanado porque es una orden del capitán allá arriba. No quiero que estén afanados por nada, no importa, por nada. No estés estresado, no pierdas tu tranquilidad, no pierdas tu paz interior, no. Pastor, ayúdeme. Pastor, esto y el otro. Esa actitud de ya no puedo. Hermano, a ti y el otro. Es incredulidad. ¿Por qué? Porque no te creo, Dios, que tú eres mi amparo, mi fortaleza, mi Dios, mi salvación, el pan de vida que descendió del cielo, el principio y el fin, la resurrección. Y no le creo a Dios. Por eso llegamos a esos estados. Y esos estados que tú abrazas te impiden ser bendecido por Dios. ¿Crees que tu suegra es la que te va a ayudar? Ve con tu suegra. ¿Crees que el pastor es Dios? Acude con él. Claro que nosotros estamos para decirles, este es el camino, pero no somos dioses para solucionar los problemas. Solamente te decimos, esto dice la Biblia, pero acostumbrémonos a venir a la cruz, a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, a descansar en Él. Y entonces, cuando Dios ve eso, viene doña Choli en lugar de Señor, a ti, no al pastor, a ti, Señor, ayúdame. La paz de Dios. En ese momento sucede algo en el mundo espiritual que no tiene explicación en el mundo físico. Va a pasar algo con doña Chole en ese momento que nunca ella se imaginó que fuera a pasar. Y en ese estado en que se encuentra tan desesperado, una paz va a comenzar a gobernarla y a entrar a su vida y va a guardar sus pensamientos, la va a tranquilizar y va a calmar las palpitaciones de su corazón. ¿Por qué? Porque creyó a Dios. Es la promesa que Dios nos da. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Experimenta mi paz. Es un mundo difícil el que vivimos, pero tenemos que entender que si fuimos creados a su imagen y semejanza, Él tiene cuidado de nosotros y quiere que lleguemos al final de nuestra vida, no amargados, sino gozosos, como dice Pablo ya al final de su vida. He corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla, me está esperando la corona de justicia y no lo que me hicieron mis hijos, lo que me hizo mi ex esposo, lo que nunca me abandonaron, todos ustedes están malditos hijos de tal por cual. ¿Cuántos viejitos de 60, 70, 80 años de edad que todavía están jóvenes, parecen de 90 años de edad, llegan a esa edad y el pasado nunca soluciona el pasado, y el pasado nos alcanza, entiéndelo, el pasado nos alcanza. Tus pecados que no solucionaste antes en el pasado te van a alcanzar cuando seas viejito y vas a tener una vejez desesperada, amargada, y a donde te lleven vas a amargarlos a los demás también. ¿Por qué? Porque nunca quisiste ponerte a cuentas con Dios, nunca le creíste a Dios y no vas a morir en paz. Qué tristeza cuando tenemos la mesa servida por el gran pastor que nos dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis injustadores. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y aún en la casa de Jehová moraré por largos días. Y finalmente, veamos pues la conclusión. Una vez que Adán y Eva pecaron, nuestro código genético comenzó a envirularse. Ya con el idioma, gracias a la invención de las computadoras, comprendemos más cómo funciona el mundo espiritual. Fíjense nada más qué tremendo, ¿verdad? Por eso Cristo siempre usó ejemplos terrenales: la semilla, el labrador, los árboles, el fruto, siempre ilustrando las cosas invisibles con las cosas visibles terrenales para que las entendiéramos. Y Dios permite la invención de las computadoras y de todo el mundo cibernético que nos rodea, porque con eso, relacionándolo, entendemos más sus principios espirituales. El ADN, nuestra computadora, está mal programada desde que nacimos. Naciste y nací envirulados, con programas que no puso Dios. Y esos programas van a ser acentuados y van a acelerar tu autodegradación y tu autocorrupción a través de la enseñanza de la mayor parte de tus maestros y muchos de sus mismos padres.
¿Cuántos han nacido hijos de padres alcohólicos o hijos de padres prostitutas o hijos de padres narcos o hijos de padres políticos corruptos que les transmiten a los hijos más degradación y más virus y más infecciones? Pero al mismo tiempo que voy a la escuela y me enseñan que Dios no existe y que el agnosticismo y que si soy cristiano se burlan de mí en la secundaria, y voy a la universidad y el 95% son ateos en la universidad, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que mientras más crecemos, más programas falsos el mundo nos inyecta para que cuando llegues a los 25 años llegues creyendo que lo único que vale la pena aquí en la vida es hacer dinero. Y que vas a buscar una carrera no de acuerdo a tus talentos que Dios te ha dado, sino cuál es la carrera que mejor es pagada. Porque tú no tienes ningún proyecto de vida, no tienes valores verdaderamente establecidos, no tienes un significado verdadero por lo cual vivir. Y estamos contagiados para buscar siempre. Y entonces, ¿qué vas a hacer? A relacionarte con personas con dinero y creer que si tienes relación con dinero o con personas influyentes, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice en Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre. Dios va a poner un hasta aquí a cualquiera de nosotros que tenga su esperanza en un ser humano y no en él. Así que no vengas, por favor. Es que mi esposo creí que me iba a hacer feliz. Hay una maldición, doña Chola, en tu vida. ¿Por qué? Porque nunca pongas a ningún ser humano como el objetivo principal para tu felicidad, ni para tu prosperidad, ni para tu bienestar físico tampoco. Ponlo en Dios. Y este es el primer mandamiento: no os hagáis dioses ajenos delante de mí. Y creemos que son estatuas. No, es cualquier cosa que pongamos que ocupe a Dios o el lugar de Dios. Ese es un ídolo. Así que tengamos cuidado. Dios quiere que lo hagamos con todas nuestras fuerzas, con toda la pasión del mundo, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, porque Él es Dios, el Altísimo. No hay nadie arriba de Él. Nadie va a cambiar mi vida, nadie va a solucionar, nadie va a cambiar mi destino cuando estoy solamente puesto mi mirada en Él. Mi vida está escondida en Cristo. Él está sentado, descansando. Dios está sentado en el trono en la Biblia y Cristo está junto. ¿Cómo está Cristo? ¿Así está Cristo? Está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué se nos pone esta posición de Cristo? Porque ya descansó de su obra. Y dice Efesios 2, estamos sentados con Él. Ya descansemos. Tranquilino, pino, cocolino. Estamos sentados con Él. Y dice Hebreos 4, el que ha creído ha descansado y entrado al reposo de Dios. No tienes reposo, no tienes descanso, no tienes tranquilidad. Por eso Valium y Equaniles y Prozac y chochos y drogas y alcohol y marihuana, porque no tienes paz. No has entrado a reposar en Dios. Él ya reposó en el séptimo día. Y su Hijo ya hizo la obra y estamos con Él sentados. Dios dice, no hay nada que tú quieras hacer, déjamelo hacerlo a mí. Déjame cambiar a mí, a tu hijo. Déjame cambiar tu circunstancia. Déjame quitarte el cocodrilo que tienes de esposo. Déjame quitarte la chilindrina que tienes de esposa. Déjamelo a mí. Yo soy tu respuesta. Yo soy tu Dios, que no te dejaré ni te desampararé. Esa es la fe, santos de Dios. Y todo esto está hasta actualmente, en el siglo XXI, comenzando a ser entendido, cuando hace 2000 años Dios nos da la respuesta para la salud mental, física y espiritual. La paz, estar en paz con nosotros mismos, descansar. Y el veneno más grande es no perdonar. No llegues a los 60 años y tengas algo en tu corazón contra alguien, porque no te la vas a acabar. Se va a aparecer el chamuco a las 3 de la mañana.
si no entramos a ese descanso total que Dios nos ha brindado, nuestra alma no va a descansar. Y finalmente, como decíamos, el ADN es envirulado y comienzan a tener errores los programas que tenemos en nuestro pensamiento, transmitidos por herencia y por nuestros familiares y maestros, etcétera, etcétera. Y esta pérdida de información, de nuestro ADN va degenerándose y autodegradándose mientras nos acercamos a la segunda venida de Jesucristo. ¿Y cuál es la evidencia más grande de que el ser humano, con todos los avances tecnológicos y científicos que hemos tenido, está en el suelo casi descendiendo a un nivel inferior a los mismos animales? Tal como la Biblia lo profetizó, la maldad de muchos aumentará. Vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, etcétera, etcétera. El Espíritu dice que apostatarán de la fe, muchos se alejarán y creerán todas las falsas profecías del internet y de la YouTube y todas las cosas. Hemos llegado a un momento de autodestrucción y de unos contra otros, que hemos llegado al final cuando nos hemos atrevido a redefinir el matrimonio. Cuando el matrimonio es el blanco y el termómetro de cualquier sociedad, porque el matrimonio es el fundamento de la familia de cualquier sociedad, y cuando nos atrevemos ya a decir el matrimonio no es un hombre entre una mujer, hemos llegado al final. Ya tocamos fondo. Y la mayor parte de la humanidad, quiero decirles, no se han dado cuenta. Y como no se han dado cuenta, no entienden por qué está pasando lo que está pasando en el mundo. Ayer, en Hawái, una falsa alarma nuclear. Un tonto le apretó el botón a la alarma nuclear. Y ayer en Hawái toda la isla se paralizó porque comenzaron las sirenas a sonar. Estamos siendo atacados por misiles nucleares sin saber de quién. A los 25 minutos descubrieron que fue un error de dedazo, y así es como el mundo se encuentra, en un estado caótico, sabiendo que en cualquier momento, así en segundos, a lo mejor ni alarmas van a suceder y desaparecemos del planeta Tierra. Pero tenemos la esperanza de la inmortalidad, de continuar viviendo con Jesús. Es el valor, el significado y el propósito que tu vida debe de tener. ¿No quisieran muchos de ustedes que nos escuchan también a través de los medios de comunicación y las redes sociales venir a la cruz en este momento? Abrirle tu corazón a Jesucristo y decirle: Señor, reconozco algo está mal en mi mente. Mis programas que me han influido en la forma de actuar en la que estoy actuando están equivocados. Tú eres el maestro programador. Oh Dios, saca este programa de mi vida. Inyéctame ahora tu mente, tu manera de pensar, porque quiero seguir tu voluntad. Acepto en mi corazón que moriste y pagaste por mí en una cruz, y te invito como mi Señor y mi Salvador. ¿Lo quieres hacer? Inclina tu cabeza y dile estas palabras ahí desde tu lugar. Señor mío y Dios mío, te doy gracias con todo mi corazón por toda esta revelación que se encuentra en tu palabra, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, donde eres el único que puedes diagnosticar la condición en que el ser humano se encuentra. Y no solamente has emitido un diagnóstico, sino que nos has dado las causas por las cuales actuamos como actuamos, contradictoriamente, autodegradándonos cada día más y más, alejados de ti. Mas ahora comprendo que te necesito, que soy insuficiente, que no soy Dios, no soy una diosa para creerme que tengo mejores soluciones y mejores planes que los que tienes tú para mi vida. Señor Jesús, creo que hace 2000 años abriste tus manos en una cruz y derramaste tu sangre, tu vida,
para que pudiera yo ser perdonado, perdonada en este instante de todos mis pecados pasados. Te pido que entres a mi corazón, porque creo que a los 3 días te levantaste de los muertos y ahora quieres gobernarme. Quieres que te entregue mi vida incondicionalmente para recibirte como mi Señor también. Gracias por este perdón, esta vida eterna que me regalas y el propósito y significado que de aquí en adelante mi vida puede tener si yo sigo obedeciendo la voz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Es increíble al grado al que la raza humana ha llegado en el pleno siglo XXI donde nos encontramos. Tuvimos unos avances tecnológicos impresionantes, descubrimientos científicos que llegaron a enorgullecer a la mayor parte de todos los científicos y los hombres capacitados para poder enseñar las cosas futuras. Sin embargo, encontramos que estamos a un borde de una tercera guerra mundial. ¿Qué le ha sucedido al ser humano? ¿Por qué hemos llegado a esta degradación tanto moral, científica, filosófica, gubernamental, por la cual estamos nosotros completamente desorientados? Nunca habíamos llegado a un punto de desorientación como en el cual actualmente nos encontramos. Queremos invitarles a nuestro próximo desayuno conferencia titulada La autodestrucción del ser humano, donde voy a tratar precisamente todos estos conceptos. Va a llevarse a cabo en el World Trade Center mexiquense el 17 de marzo de este año 2018. Les invitamos y que Dios les bendiga.